Me parece que Kevin no va a estar, jóvenes. No sé si quieran iniciar. Que diga Yo estoy. Ian, perdón. Ah, qué grosera. Ujú. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras, maestra. El día de hoy el equipo 1 en exponer. Les hablaremos sobre el tema de permeabilidad. Aquí vamos a abarcar lo que es la definición, fórmulas a aplicar, aplicación en suelos, problemáticas, nuevas tecnologías y abarcaremos algunas conclusiones personales de cada integrante del equipo. Me muteo para que inicie mi compañero. Gracias, jóvenes. La permeabilidad es la capacidad de un material para permitir que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se dice que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. En geología, la determinación de la permeabilidad del suelo tiene una importante incidencia en los estudios hidráulicos portante del sustrato, para estudios de erosión y para mineralogía, entre otras aplicaciones. Siguiente, por favor. La permeabilidad del suelo depende de la continuidad del espacio poroso y se ve afectada por la presencia de capas endurecidas, cambios texturales, presencia de materia orgánica, actividad microbiológica y labranza. Por esta razón no existe una única relación entre materiales terrestres orgánicos e inorgánicos, agua, vegetales, animales superiores y multitud de microorganismos. Se entiende la génesis edafológica a la que se suman características como pendiente, pedregosidad, textura, drenaje y capacidad de retención de agua. Siguiente, por favor. Los antecedentes. Los primeros estudios de permeabilidad se desarrollaron durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando el ingeniero hidráulico Henry Darcy hizo un análisis sistemático del movimiento del agua a través de un medio poroso. En 1856, Darcy publicó su trabajo en el cual describía estudios experimentales de flujo del agua a través de filtros de arena no consolidada, que eran utilizados en el procesamiento diario de agua potable en Dijon, en Francia. Para esto, midió la permeabilidad en función de la velocidad del flujo de agua a través del suelo durante un periodo determinado. El coeficiente resultante es una característica de los suelos, específicamente ligada a la ley Darcy. Este coeficiente generalmente es representado por la letra K y es extremadamente variable según el suelo. Su determinación correcta es fundamental para la formación del criterio del proyectista en algunos problemas de ingeniería civil, y existen estimaciones de permeabilidad en las que se utilizan compilaciones de resultados de modelos hidrogeológicos. La amplitud de acercamientos, la permeabilidad, está vinculada a la porosidad, es decir, a la relación entre el volumen del espacio vacío de una roca y el volumen total lleno de esta, así como a la tortuosidad, definida como la medida de desviación que presenta el sistema poroso real respecto a un sistema equivalente de tubos capilares rectos. Siguiente, por favor. Bien, jóvenes. Me comunica su compañero Ian que tiene un problema técnico en casa. Entonces, esta parte de la ley de Darcy se las voy a compartir el día de hoy y quiero que voy a compartir pantalla, jóvenes, con todos. Me acaba
comentar su compañero. Entonces, en este momento les estoy presentando un documento donde el antecedente de permeabilidad, pues primero nos da toda la teoría, ¿no? Que es la que precisamente sus compañeros nos están explicando. Y después hace énfasis a los tipos de acuífero que pueden haber en el subsuelo. Si ustedes pueden darle una leída al documento más adelante, se van a dar cuenta que les pone unos diagramas. Bueno, voy a dar un panorama rápido. Entonces, el documento es de permeabilidad del suelo, pensando que el suelo no solamente involucra un tipo de material, sino que es un lugar anisotrópico. Quiere decir que el material se comporta y está distribuido de diferentes maneras. De tal manera que la permeabilidad del suelo, pues no es tan sencillamente una fórmula, ¿verdad? Tendríamos que estar pensando en el contexto del subsuelo. De tal forma que una de esas variables, una de las primeras variables, es precisamente el nivel freático o el nivel piezométrico, que es precisamente esa cota de agua que se encuentra debajo del subsuelo. Una vez que tenemos como referencia este nivel piezométrico o cota de agua subterránea, vamos a entender que si nosotros perforamos, vamos a encontrar a cierta distancia del subsuelo esa cota de agua, o vamos a encontrar el agua. Anteriormente, cuando los abuelitos perforaban, pues se encontraban a 5 metros, a 3 metros el nivel del agua. Actualmente, pues no, depende del lugar y depende del tipo de explotación que estén haciendo del mismo. Entonces, en este documento van a encontrar ya aplicadas esta exposición que están haciendo sus compañeros y van a entender lo que es un acuífero libre, un acuífero confinado o un acuífero natural, en el caso de los manantiales. Aquí hay algunas pues, imágenes que les pueden ayudar a entender este contexto. Finalmente, cuando se empieza a pensar cómo poder hacer el cálculo de esta acumulación de agua y cómo es que va transitando o se va distribuyendo a lo largo del terreno, entonces se piensa de que una forma de controlar o una forma de entender cómo se va moviendo el agua, pues es precisamente entender ese flujo que va siguiendo o esa tortuosidad, decía su compañera, que no es tan plana, que no es sobre una cota, que no siempre va bajo los 5 metros, sino que va tomando el camino de acuerdo a los poros del material que se encuentra y de acuerdo a la presión hidrostática y litosférica en la que se encuentra. Entonces, de tal forma que los flujos pues no siempre van a ser laminares, sino turbulentos en caso de que se encuentren materiales tortuosamente distribuidos. En una primera instancia, pues entonces se hace una fórmula, la cual se le llama número de Reynolds, en donde se involucra la velocidad crítica. Esta se da en centímetros sobre segundo, que precisamente pues nos da la idea de la velocidad. Nosotros podemos entender que al ser partículas tan pequeñitas, pues tampoco puede haber un flujo tan violento, ¿verdad? Tan rápido. El diámetro, en este caso, recordemos que todos estos parámetros se hacen pues meramente en un laboratorio. Entonces, este experimento lo hacen por medio de 2 tubos simulando como si fuera una explotación de un pozo, por ejemplo, ¿no? La densidad del fluido, recordemos que el agua no siempre es la misma en todos lados, no tiene el mismo origen, no traspasa las mismas rocas, ni diluye las mismas rocas, y si está en un lugar metamórfico o está en un lugar sedimentario o trae algún otro tipo de elementos disueltos en él, pues definitivamente la densidad no va a ser la misma, ¿no? La aceleración de la gravedad, que es precisamente el punto en donde se encuentre subterráneamente en la Tierra, ¿no? O sea, no la gravedad, recordemos que aunque sí es una constante, va a haber lugares donde se involucre a la gravedad de diferente forma. Y finalmente la viscosidad del fluido, de acuerdo a la temperatura y a la profundidad en la que se encuentra. Entonces, viendo estos parámetros, empezamos a pensar que no es tan sencillo
el estar calculando la permeabilidad del material. De tal manera que existe una ley de Darcy que generalmente se aplica para hidrología y obviamente pues es la más utilizada y la que es más acertada al ámbito hidrológico. Aquí se calcula el gasto caudal, que es finalmente pues lo que busca el ser humano para saber cuánto tiempo se puede estar explotando un pozo y cuánto tarda en recuperarse el acuífero. Entonces es la más aplicada dentro de la hidrología y una de las propiedades más específicas del agua. También está la variable de variación del volumen diferencial durante el tiempo. Recordemos que el acuífero requiere de una recarga. Entonces, hay colonias, por ejemplo, que le estandean el agua cada 24 horas o cada 72 horas. ¿Y por qué? Pues porque el acuífero requiere de una recarga, ¿verdad? No es un acuífero infinito o no es un acuífero libre donde frecuentemente hay agua y prácticamente estemos sobre un manantial. Actualmente los manantiales pues ya han sido casi sobreexplotados y de tal forma que es muy difícil encontrarlo, ¿no? Obviamente el factor tiempo, el coeficiente de permeabilidad, ese se da de acuerdo al tipo de material que se está atravesando, el gradiente hidráulico, que es precisamente esa columna que está del nivel freático hacia donde termina el acuífero, o la columna de agua que existe en ese lugar, y la sección transversal del filtro, que en este caso pues sería el material. Entonces, esta parte le había tocado a su compañero Ian el explicarla. Sin embargo, me pide que pueda ser un poco más tarde. No sé, yo voy a platicar con él para saber si va a retomar esto. Y en todo caso, pues yo les dejo aquí el documento. Recordemos que estos esquemas, pues son a nivel, pues físico, hablando de la materia de física como tal, y se lleva a la naturaleza por medio de estas analogías de laboratorio hacia la naturaleza. Está también el coeficiente de permeabilidad, que decíamos que es de acuerdo al tipo de material, y y bueno, otras capacidades del suelo como son la relación de vacíos. Entonces, pues tendríamos que, bueno, voy a platicar con Ian para saber hasta qué punto va a retomar esta fórmula, pero por lo pronto quería comentarles de manera rápida pues esta parte, ¿no? Que no se quedara así como en blanco. Pueden continuar, jóvenes. Aplicación en los suelos. La permeabilidad es una de las cualidades más importantes que se ha de considerar para la ingeniería civil. Mientras más permeable sea el suelo, mayor será la filtración. Entonces, algunos suelos son tan permeables y la filtración tan intensa que para construir en ellos cualquier tipo de estructura es preciso aplicar técnicas de construcción especiales. Entonces, ¿qué aplicación tienen los ensayos de permeabilidad para los profesionales de la ingeniería civil? Pues las principales estructuras como las vías, las estructuras hidráulicas de captación y las estructuras de fundación, perforación y reconocimiento geotécnico, porque tienen una relación directa con la permeabilidad del suelo, dado que la importancia al análisis de las propiedades físicas del suelo por medio de ensayos que nos permiten obtener resultados confiables para tomar decisiones en el diseño, evaluación y la construcción de un proyecto. Entonces, la importancia que tiene el estudio de suelos en las diferentes ramas de la ingeniería civil, como la mecánica de suelos, la permeabilidad cumple un factor importante y trascendental en dichos estudios.
Ok. Planteamiento del problema. En este caso se tomó un ejemplo de una tesis chilena, en el cual nos menciona que la permeabilidad en suelos granulares contaminados carece de muy poca información, ¿no? Pero ¿para qué nos serviría esto? Bueno, más que nada porque los suelos contaminados afectan de una cierta manera la estructuración del suelo, bueno, la permeabilidad. Esto hace que el suelo sea más permeable y, y hay veces en que incluso tienen que volver a, construir algo, no me acuerdo cómo se llama, pero tienen que construir algo debajo sobre el suelo para que éste sea un poco más resistente. En este caso del planteamiento del problema, se buscó de alguna manera dejar resultados confiables de permeabilidad en suelos contaminados, como había dicho anteriormente, con diferentes aguas aceitosas, tales como la gasolina, el ACPM. El ACPM significa aceite de combustible para motores, y aceite de motor de carro, cuyas características obviamente se conocen. Siguiente. Dentro de la importancia de esta problemática, y esto como yo lo coloqué como un ejemplo, es que más que nada para dar el siguiente paso para el siguiente tema, que son las futuras tecnologías, pero también que los resultados en esta tesis puedan ayudar en un futuro a los ensayos de permeabilidad en diferentes suelos y contaminantes. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las tecnologías. Ahí, un momentito. Ya, ahora sí, sobre las tecnologías en el estudio de la permeabilidad. Bueno, a forma de introducción, quería agregarles un poco de la permeabilidad, que aquí, en la parte de la remediación de aguas subterráneas y suelos, que las condiciones físico-químicas y biológicas del medio, así como los parámetros mecánicos del suelo y las características hidrogeológicas del sitio, van a jugar un papel muy importante en el proceso, debido a que el transporte de sustancias como nutrientes, contaminantes, van a representar uno de los procesos dominantes en estas remediaciones. También se podría decir que una alta o baja permeabilidad neumática o hidráulica dependerá del tipo de caso. Por ejemplo, en el caso de una contaminación de suelo con metales pesados, no sería conveniente que la permeabilidad del suelo fuera alta, ya que esto permitiría que los metales pesados migren hacia las aguas subterráneas y ocasionando que contaminen también todo el napal y aumentando así el riesgo asociado a la contaminación. Contrario a esto, en el caso de querer implementar un sistema de remediación de un acuífero para bombeo, se desearía una alta permeabilidad del suelo. En el estudio de la estructura y textura del suelo, se van a entregar unos primeros indicios sobre la permeabilidad de un sitio. Acá van a existir una serie de técnicas o determinaciones en base a la permeabilidad, como va a ser lo de la permeabilidad neumática o la permeabilidad hidráulica. Y también entraría lo que serían las desviaciones verticales de la permeabilidad hidráulica, que aquí entraría lo que es mediciones de flujo. Bueno, no, perdón, estaba acá. Bueno, algunas tecnologías de remediación de los suelos o aguas subterráneas abarcan todas aquellas operaciones que tienen por objeto reducir la toxicidad, movilidad o concentración de contaminantes presentes en el medio, mediante la alteración de la composición de sustancias peligrosas del medio presente a través de acciones químicas, físicas o biológicas.
Actualmente se dispone de un amplio abanico de tecnologías para remediar esto, como en sitios contaminados. Algunas aplicaciones habitualmente o en otras aún están en fase experimental y están diseñadas para aislar o destruir las sustancias contaminantes. Sus elecciones dependerán de la característica intrínseca del medio y del contaminante. Y vamos a tener, bueno, aquí yo en las diapositivas les puse como que lo más esencial, pero esto de tecnologías de remediación abarca mucho. Por ejemplo, van a tener una clasificación que va a ser en la cual se van a agrupar de acuerdo a sus características de operación o finalidad, el cual el primero va a ser del objetivo de la remediación, el segundo va a ser el lugar en el que se va a aplicar el proceso de remediación y el tercero el tipo de tratamiento utilizado. Estos criterios también se pueden clasificar en base al grado de desarrollo técnico en el que se encuentran. Por ejemplo, en función de los objetivos de remediación se pueden distinguir técnicas de contenido que van a aislar el contaminante en el medio, sin actuar sobre él o las técnicas de confinamiento. También según el lugar de la aplicación del proceso de remediación. Aquí se va a hablar del tratamiento in situ, cuando las tareas de remediación se realizan directamente en el sitio contaminado, y del tratamiento ex situ, que es cuando las tecnologías van a requerir una extracción del medio contaminado para su tratamiento posterior, ya sea en el mismo lugar o en instalaciones externas. Y aquí, en base a las estrategias de remediación, van a ser tres básicas, en la cual va a ser la destrucción o modificación de los contaminantes, extracción o separación y aislamiento o inmovilización de los contaminantes. También aquí, para mencionar más lo de in situ y ex situ, en la parte de in situ van a ser todas las aplicaciones en las que el suelo contaminado es tratado o bien los contaminantes son removidos del suelo contaminado sin necesidad de excavar en el sitio o que se tengan que realizar en el mismo lugar donde se encuentra el contaminante. En lo de ex situ, acá las tecnologías van a requerir una excavación o degradación o también dicho cualquier otro proceso para remover el suelo contaminado antes de que éste se trate, y esto se va a poder realizar fuera de este mismo lugar. Bueno, está todo bien, ¿no? Es que esta parte de la remediación encontré que era muy amplia. También, bueno, encontramos, perdón. También hay una tabla en la que gusta que la muestre, profesor, la tabla, en donde muestra las ventajas y desventajas de lo in situ, ex situ. Y otra de los tipos de tratamiento, que es el biológico, físico-químico, térmico. Sí, por Ah, favor, Kevin. Permítame tantito. Las tengo acá. Gracias. Ahí. Listo. Esta es la tabla. Como podemos ver como ventajas, en in situ vamos a tener que permite tratar de suelo sin necesidad de excavar ni transportar, potencial disminución de costo en costos, y va a tener como desventaja mayores tiempos de tratamiento, puede ser inseguro en cuanto a uniformidad, perdón, aquí en cuanto a uniformidad, heterogeneidad en las características del suelo, puede dificultar para verificar las eficiencias de los procesos. En el caso de éxito, va a tener un menor tiempo de tratamiento, va a ser más seguro en cuanto a la uniformidad, ya que es posible homogeneizar y muestrar periódicamente. Y las desventajas que va a tener va a ser necesidad de excavar el suelo, aumento en costos en ingeniería para equipos, debe considerarse la manipulación de materia y posibles exposiciones a contaminantes. Y por ejemplo, aquí tenemos algunos de los tipos de tratamiento, que va a ser el biológico, el físico-químico y los térmicos. Y acá tenemos también otra tabla de sus ventajas y desventajas. Eh, También esta parte va a abarcar lo que son, va a abarcar lo que son tecnologías tradicionales,
que van a ser tecnologías utilizadas comúnmente a gran escala, cuya efectividad ya ha sido probada anteriormente, y las tecnologías innovadoras, las cuales van a ser propuestas recientemente, que pueden encontrarse en diferentes etapas de desarrollo, lo que va a ser investigación, escala de piloto o a gran escala. Y ahora les voy a mencionar sobre el permeámetro. Esto lo encontré en un trabajo de igual de la permeabilidad, abarcaban más aspectos del suelo, pero aquí mencionaron algo interesante del permeámetro. Acá decía que es un equipo funcional muy bien, que funciona muy bien para cualquier tipo de suelo. En los suelos limo-arenosos se debe rellenar con cera en el espacio entre la pared y la muestra para evitar fugas e interpretaciones erróneas. Cuando el suelo es arcilloso, las pruebas resultan muy largas, pudiéndose perder fluido por evaporación. Sobre todo cuando se trata de gasolina, diésel, ácido acético y agua. Los valores de permeabilidad vertical aquí van a resultar en un mismo suelo según el tipo de líquido usado. Y mediante las interpretaciones de las pruebas de campo y laboratorio se van a establecer independientemente tipos de fluido y de suelo, y van a existir 3 velocidades de fluido en un medio, que van a ser el humedecimiento, la saturación y el transporte. El permeámetro va a estar diseñado en bajo costo y va a poder ser utilizado en cualquiera para conocer estas velocidades ya mencionadas. Y, por ejemplo, tenemos un artículo que habla de la permeabilidad del suelo por método de permeámetro de cargas constantes, y aquí en objetivos y procedimientos se van a abarcar. ¿Quiere que los muestre de rápido? Sí, Kevin, lo que ustedes consideren que es importante compartir en el tema, lo pueden compartir. Y no más de 7 minutos, por favor. Okay. Mira, este es el trabajo que le decía. Carga constante, objetivo de alcance, coeficiente de permeabilidad, y menciona todos estos datos. Resultados, ya sé. Bueno, ahora vamos a ir con lo último. Bueno, existen 2 tipos de permeámetro, que va a ser el caudal variable y el caudal constante. Y ahora con lo de las tecnologías de plantas reactivas de permeables, es una de las técnicas de recién aplicación. Aquí no lo vi tan relacionado directo con el suelo, pero sentí que sí tenía que ver. Y acá el tratamiento de aguas va a ser en el agua subterránea, y se trata de un sistema de remediación pasivo de protección a los posibles receptores de una pluma de contaminación. Va a ser aplicable para tratamientos de la mayoría de los contaminantes presentes en cualquier emplazamiento. Las pantallas reactivas van a consistir en empezar en el acuífero, un medio reactivo a través del cual circulan los contaminantes. La configuración típica va a presentar 2 versiones, que va a ser la pantalla continua y pantalla puerta embudo. Las construcciones de la pantalla se van a realizar mediante las técnicas convencionales u otros métodos, en función de la profundidad que va a ser lo necesario para implantar el medio reactivo. Acá van a destacar en estas tecnologías la ausencia de práctica de mayoría en costes de operación, en mantenimiento, ya que una vez instaladas estas, solo va a ser necesario mantener un control sobre las aguas subterráneas y aguas bajo la pantalla. Y por último, como en aplicabilidad, van a ser aplicables a la mayoría de los contaminantes presentes en las aguas subterráneas, ya que en función de la contaminación detectada se puede elegir el tipo de medio reactivo a utilizar para su tratamiento. Y aquí ya estarían las conclusiones de cada integrante del equipo. Si pueden participar en conclusiones cada uno sin leerlo, por favor, rápidamente. Gracias. Bueno, yo consideré que es muy importante el tema de permeabilidad, ya que este nos va a nutrir a tanto geólogos como otras ramas de ciencias de la Tierra, y nos va a permitir ser capaces a la hora de estar estudiando un suelo en la cual tengamos que detectar una problemática o saber más sobre el suelo para futuros proyectos.
Gracias, Kevin. Déjame muteo rápido. Este tema me pareció muy importante porque nos ayuda a conocer un poquito más de cómo está constituido un suelo y también para evitarnos, no sé, por ejemplo, cuando van a hacer una construcción, ciertos problemas, ¿no? Que, por ejemplo, se hunda o, bueno, ya vemos el problema que está con el aeropuerto, ¿no? Me imagino que, pues, no se hicieron como los estudios necesarios o, bueno, no sé muy bien qué pasó ahí, pero pues para evitar ese tipo de problemáticas también es bastante importante conocer cómo está formado. Gracias, Diana. Bueno, yo, para mí, personalmente, la permeabilidad es una característica muy fundamental. Además de las características que se le suman por medio de los análisis, las investigaciones realizadas para determinar cuál es el funcionamiento mecánico de los suelos. Y pues es muy importante porque pues la recopilación de todo esto nos va a permitir realizar un buen diseño, una buena evaluación para que nuestro proyecto se lleve a cabo de manera confiable y de calidad para que no haya ningún riesgo que podamos correr. Y pues es una parte fundamental que se va a juntar con las demás características. Gracias, Elene. Me ha parecido, la verdad, un tema que es de suma importancia estudiarlo, más que nada porque si te dedicas a la construcción, es obviamente que vas a tener que aprenderlo sí o sí. Esto todo para evitar de cierta manera problemas a la hora de construir y es bueno, como ejemplos tenemos que la Ciudad de México, ¿no? De que en ciertos lados se está hundiendo y es necesario conocerlo, este problema, el tema de la permeabilidad. Gracias, Cordero. Bien, jóvenes, pues gracias al equipo, gracias a los que están participando como grupo, 2GM1 en mecánica de suelos. El siguiente equipo sería capilaridad y quiero preguntarle a Kundapi, ¿algún comentario para el equipo que acaba de exponer? Ninguno, profesora, todo excelente. Bien. García Sánchez Montserrat, ¿hay alguna idea que este equipo te dio para tu exposición? Profesora Sánchez ya no va a venir. González Sánchez. Montserrat, Sí, ¿se dio de Montserrat. baja? No sé si logró darse de baja, pero ya no va a venir. Bien, gracias por comentarme. Bien, entonces, aquí las observaciones para el equipo jóvenes, la primera y más importante es que cuando falte un elemento del equipo, en este caso yo entiendo que García Sánchez Montserrat va a faltar para la siguiente exposición, pues no dejar el rubro vacío, ¿verdad? Entonces se supone que son un equipo y alguien tiene que, más bien todos deben de conocer el tema completo y en algún momento el que se sienta más, pues más libre o más de acuerdo a lo que se iba a exponer, pues explicar esa parte que falta. Entonces, creo que de primera instancia, Ian lo que tuvo que hacer pues era comunicarle al equipo para que pues mínimo se leyera su fórmula y ya después él se comunicara conmigo y explicara la parte de su exposición. Otra observación es que
A mí me gustaría más, y yo creo que a todos los que estamos viendo la exposición, una imagen en la cual nos estén explicando cuál es el funcionamiento o cuál es esa información que nos quieren compartir. Porque finalmente si vamos a leer las diapositivas junto con ustedes, pues mejor suban la exposición y ya nosotros en algún momento pues las leeremos, ¿verdad? Yo creo que es más importante el compartir qué es lo que entendemos, comprendemos y visualizamos en una imagen o queremos compartir con los demás qué visualizamos en una imagen. Entonces, les voy a pedir a los demás equipos que faltan, que cubran sus exposiciones con un 70 a 80% de imágenes. Ajá. No solamente llamo a imagen a fotografías, a mapas, a estadísticas, a cuadros resumen, a diagramas mentales, sino a todo lo que ustedes quieran incluir. Incluso les comentaba al equipo que podían hacer un experimento. Entonces, creo que con eso voy a concluir la observación para este equipo. Ayuden a su compañero a que presente el próximo viernes un experimento para poder explicar la fórmula que le tocó. Esa tabla que estaba incluida con la fórmula, me parece que con esa pueden cerrar muy bien la exposición y para ya ponerles entonces su calificación completa a todos. Me quedo con el equipo que sigue para el día viernes y le agradezco mucho a todos su participación y que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesora Vania. Gracias.